Ustedes leen el que sigue, Mateo 6, 25 al 34. Amén. So, dice así la palabra de Dios, dice 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, por la ropa, considerados hijos del campo como que trabajan en ella. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba de campo que hoy es y mañana será, no hará mucho más hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan en nosotros todas estas cosas, que vuestra Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Vamos a leer todos juntos el 33 y el 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora quiero que volteen su Biblia al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 5, 7. ¿Estamos? Primera de Pedro. Dice así la palabra. Todos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pueden tomar su asiento. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dos asesinos silenciosos. Y Dios pide que eche tus cargas sobre Él. Amén. Hay un canto muy hermoso que después vamos a estar cantando. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Amén. Que Él cuida de ti. Mientras buscaba ver la dirección del Señor y miraba, Dios me daba esta palabra. El afán y la ansiedad. Y miramos, hermanos, volteamos, prendemos la televisión y lo primero que miramos son noticias, pero noticias que no vienen a agradarnos para nada. Muchas veces es la verdad, a veces exageran. Miramos guerras, rumores de guerras, miramos pleitos, miramos toda clase de noticias, amén, que podemos mirar en el mundo y a veces nos preguntamos por qué está pasando todo eso, y todo eso la Biblia lo ha dicho, que va a pasar. Está pasando y aún cosas peores van a pasar. Pero muchas de esas cosas están pasando, hermanos, porque la gente se afana. La gente se afana por todo lo que hay. Y yo buscaba la palabra afán en el diccionario. Dije, yo quiero saber qué significa el afán. Lo entiendo, pero quiero saber un poco más. Y dice, es un deseo intenso y ferviente que mueve a hacer una cosa. No es bueno tanto afán de riquezas. 2. Actitud de quien se entrega a una actitud con esfuerzo e interés. Nunca le recompensaron el afán que ponía en su trabajo, el empeño. Afanes en el trabajo excesivos y penosos. El afán. La gente se afana mucho en sus trabajos. En el mundo, hermanos, sabemos, las guerras pasan, ¿verdad? Por lo que los gobiernos están pensando. Se afanan en tener mucho poder. Eso es lo que más quieren ellos. Tener poder, tener riquezas y tener un hombre que todos lo miren, ¿verdad? Como la primera potencia. Que todos tengan miedo, están afanados, ¿verdad? Y sabemos que en el mundo la gente siempre vive afanada por todo. Están trabajando día y noche. ¿Por qué? Porque están afanados por tener tanto dinero en el banco. Quieren ser millonarios. Van, incluso compran los boletos de loto y le piden y le oran a Dios para que están afanados en tener dinero. Quieren salir de la noche a la mañana y convertirse en millonarios. Se afanan por carros nuevos, se afanan por casas nuevas, ¿verdad? Y sabemos que Dios manda bendiciones sobre sus hijos.
Si hay obediencia, Dios quiere que usted y yo seamos prosperados, no afanarnos. Recuerdo cuando nosotros compramos la primera casa, que la perdimos. Ahora me doy cuenta que yo estaba afanado. Era tanto el afán por quererla obtener y lograrla, que yo andaba buscando cómo dar el down payment de la casa. Que yo le pedía a Dios, pero a la vez le decía que se haga mi voluntad y no la tuya. Tú has dicho, Señor, que lo que pidas vas a recibir. Y estaba tan afanado que queríamos y la logramos, ¿verdad? Pero al poco tiempo, después de un año, año y medio, vino la economía, cayó y la dejamos ir, ¿verdad? Nos quitó un gran peso de encima, porque ese afán nos estaba llevando a la quiebra, nos estaba llevando a la separación matrimonial. Ese era un afán que yo no me había dado cuenta, pero que yo había hecho sobre eso, sobre esa casa. Hace pocos días, ustedes saben que estamos por recibir nuestro bebé, nuestro niño. Nos daban una mala noticia y ya lo habíamos pasado una vez. Yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Los padres de crianza que tienen al niño no lo quieren soltar. Ya terminamos todas las clases, ya pasamos todo, ya tenemos las licencias, ya podemos nosotros cuidar los niños con licencias, o podemos adoptarlos, ¿verdad? Y ya nos habían dicho, pero resulta que los padres que los están cuidando se encariñaron tanto del niño. Y nosotros, mi esposa y yo, ya estábamos muy felices, porque ya este es el segundo que nos dicen que sí y el último nos dicen que no. Entonces yo le pedí a Dios y le dije, pon paz en su corazón de ella. Y hablaba con ella, al momento se molestó y me dijo, ¿sabes qué? Están jugando con nosotros. ¿Por qué nos dicen una cosa y luego otra? Le dije, no te afanes, tú tranquila, órale a Dios. Si es de Dios, se va a hacer. Y si no es de Dios, seguimos adelante. He aprendido al paso del tiempo, hermanos, a no afanarme de las cosas. Fuimos a cambiar el carro, ¿verdad? Le decía a mi esposa, vamos a cambiar el carro, estoy pagando mucho, vamos a cambiarlo. Si se hace, le pedimos a Dios, si se hace bien, y si no, también. No afanarnos. Fuimos y sí nos aceptaron, nos dieron el pago más bajo, gracias a Dios sea toda la gloria. Pero he aprendido a no afanarme. Le dije a mi esposa, deja que las cosas pasen. Hablaba con mi cuñada hace días también, me presentaba una situación que están pasando. Yo le dije, hermana, yo solo puedo orar por Dios, usted no puede hacer nada tampoco. No se afane, órele a Dios y deje que pasen las cosas. Deje que Dios se encargue de todo. Amén. Es duro a veces dejarle a Dios que se encargue. Nosotros queremos ayudarle en todo, pero a veces empeoramos las cosas, hermanos, hermanas. Tenemos que aprender a no afanarnos y a dejar que Él se encargue de nuestras vidas. Amén. Nos hablaban esta semana que pasó, me decía la trabajadora social, tengo buenas noticias para ustedes. Me dijeron, ya los padres de crianza no se van a quedar con el niño. Entonces ustedes son los que siguen. Amén. Entonces ya yo hablé con ellas y les dije, ¿qué va a pasar ahora? Me dijo, nos vamos a juntar las 3 trabajadoras sociales, ¿verdad? Y con ustedes, y vamos a tener una junta y después ustedes van a conocer al bebé. Hermanos, hay tantos niños en el mundo que necesitan ayuda, necesitan amor, necesitan padres de crianza. Niños que son abandonados. Hace días oíamos en las noticias una mujer que tuvo a su niño aún con el cordón umbilical, lo dejó en el canasto ese. El niño pasó por toda la noche, pasó por todo el día en el solazo y en el frío. Protegido por Dios y sus ángeles. Pasaba un indigente y dice que movió esta cosa y empezó a chillar el niño, a llorar. Y fue a ver y le habló a la policía. Y ahí estaba el bebé recién nacido, lo acababa de sacar todavía con sangre. El niño lo abandonó ahí. Ese tipo de niños necesitan padres de crianza, padres que los amen, que los adopten, hermanos. Amén. Hay mucha necesidad. Cuando tomábamos las clases nos decían, si ustedes conocen gente, hay niños, a los padres de crianza ya no pueden criar tanto, ¿verdad? Necesitamos gente que los quiera adoptar, que les den todo el amor y el cariño. Amén. Y estamos en eso nosotros. Este jueves vamos a estar yendo a conocer a las trabajadoras sociales que nos van a presentar con el bebé, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, no te afanes. He aprendido a confiar en Dios. Lo que Dios nos va a dar, no lo va a dar. Lo que Dios no nos los va a dar, que se haga la voluntad de Dios y no la suya, hermanos. No se afane. Si es un trabajo,
Amén. Sea lo que sea. Aún aquí yo creo que todos están casados o van a estar o estuvieron, ¿verdad? Pero si a los muchachos no están aquí, pero les podría decir, en su futuro ustedes van a tener una novia, van a querer una novia, una esposa. Aprendan a esperar, pídanle a Dios y Dios se lo va a dar. Amén. Gloria a Dios. También pasaron uno, pastor, de que sacaron del toilet. Sí, eso fue en China. Ahí en China, ahí, sí lo miré. Ya toda su cabecita estaba bien metida y un señor metió la mano Sí. para poderle desbrocar la cabecita. Sí, lo miramos. También era recién nacidito. Allá en China, hermanos, allá hay tanta pobreza, tanta necesidad. La gente no tiene cómo mantenerlos y ellos deciden tirarlos en el baño, donde sea, los destazan, hermano. Es algo terrible, ¿verdad? Pero le pedimos a Dios que tenga misericordia sobre ellos. Amén. Hay tanta necesidad. Y el afán. Buscaba eso en el diccionario. No te afanes, hermano. El afán trae consigo preocupación, hermano. Amén. Si tú estás preocupado es porque estás afanado en algo. Si a ti te preocupa algo es que estás afanado en algo. Algo está en tu vida pasando que tú estás preocupado y no sabes qué hacer. Ese afán te trae preocupación y te va a traer enojo. Ese enojo te va a traer un estrés. El viernes, hablando con un cocinero en el trabajo, siempre anda enojado, ¿verdad? Y llegué a comprar ahí al trabajo y lo miré molesto. Le digo, ¿cómo está, jefe? Aquí, trabajando, me dice. Le dije, jefe, no se enoje, así le digo yo. Le dije, jefe, no se enoje. Me dice, ¿pero qué puedo hacer? Le dije, no se enoje, jefe, mire, está comprobado, le dije, por los científicos, que nosotros, cuando nuestro cuerpo, usted se enoja, nuestro cuerpo deja de producir las defensas que causan para que nuestro cuerpo defienda cualquier tipo de enfermedad. Dios lo ha creado así. Pero también el enojo hace que esas células o esas glándulas dejen de producir esas defensas, los glóbulos, no sé si son los blancos o los rojos, que causa que usted no tenga ninguna defensa. Y cuando usted está enojado, hermanos, cualquier enfermedad que entra en su cuerpo, fácilmente, rápidamente su cuerpo lo absorbe y usted puede enfermarse. Y yo le daba esa, porque él no es cristiano. Entonces yo le hablaba científicamente a él para que él me entienda. Y le decía, no se enoje, jefe, yo voy a estar orando por usted. Gracias, me decía, gracias. Le voy a orar a Dios para que Dios le dé la paz que necesita, para que Dios te dé la paciencia, porque es lo que necesitas. Le decía, pero no te enojes. Yo sé que en nuestro cuerpo nosotros tenemos un sentimiento que no te voy a decir que nunca te vas a enojar, porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Jesucristo se enojó, Jehová se enoja, el Espíritu Santo se enoja y se lo puedo comprobar con la palabra. Hermanos, tenemos que tener control de nuestro cuerpo ahora. Va a haber momentos en que vas a estar triste, te vas a reír, vas a llorar, te vas a enojar. Amén. Pero ahora tenemos que controlarnos. Somos en Cristo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora tú te tienes que controlar. Amén. ¿Por qué? Porque eso te va a causar estrés. Sabemos que el estrés es el número uno. Si lo miramos en lo espiritual, el estrés es un demonio, sí. Pero le abrimos nosotros la puerta al estrés y el estrés viene y nos causa dolores de cabeza. Nos causan enfermedades, que esa enfermedad viene al corazón, viene al diabetes, viene a cualquier tipo de enfermedad de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo esa puerta a ese demonio. En lo espiritual hablando. ¿Por qué? Porque usted se está enojando. Empezó a afanarse, se está angustiando, se está enojando y ahora le está abriendo la puerta y ya le duele la cabeza, ya empezó se le sube la presión o qué sé yo. ¿Me entiende? Tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿a qué nos lleva eso? A la muerte, hermanos. A la muerte. Y no es muerte espiritual, sino muerte física, hablando de nuestro cuerpo. Tenemos que tener cuidado a no afanarnos, hermanos. Aprenda a confiar en Dios. No importa tu situación que estés pasando, de lo que sea. Todo el tiempo vamos a tener situaciones en nuestra vida, hermanos. Si no la tienes en esta hora, dale gracias a Dios. Pero el día de mañana vas a tenerla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Vendrán días buenos y vendrán días malos. Tenemos que tener mucho cuidado de no afanarnos. Amén. Y leíamos lo que dice la palabra, una vez más se la leo. Dice Mateo 25, por tanto, dice, os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿De qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos afanamos a veces por la comida. No hay comida en el refrigerador. No te afanes, pídele a Dios. No tengo que ponerme, pídele a Dios. Aunque sea ese pantalón, remiéndalo, póntelo. Esos zapatos, pues dale un poco de brillo. Dios nos ha dado lo que tenemos, hermano. Pero no queremos afanarnos, comprarnos unos zapatos nuevos y aunque no tengamos dinero, nos afanamos. No, hermanos. Amén. Dios tiene el control de todo. Y muestra, dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, dice, ni recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. Él se encarga de esas aves que miramos. Dios les da de comer. ¿Tú crees que no te va a dar de comer a ti que eres su hijo ahora? Nos da de comer, hermanos. Lo que pasa es que a veces nos afanamos tanto que como mi amigo, mi vecino o aquel ya tiene otro carro nuevo, una casa nueva, yo quiero tener también una mejor. No, hermanos, no. Lo que tenemos Dios nos lo ha dado y aprendamos a vivir con eso. Y si Dios quiere nos va a dar más. Pero no te afanes en buscar un trabajo de 7 días a la semana. ¿Por qué? ¿Vas a tener dinero en el banco? Sí, pero a lo mejor vas a pasar tus días en el hospital. Y ese dinero no te va a servir de nada. Vas a tener dinero, pero vas a estar todo enfermo gastándolo en doctores. Hermanos, no te afanes. No te afanes. Amén. Amén. Dios pide no tener ansiedad, dice. Y buscaba también esa palabra. ¿Qué es ansiedad? Y dice el diccionario, es preocupación o inquietud causada por la inseguridad o el temor. Inseguridad o el temor, que puede llevar a la angustia. Buscó, da un ejemplo, con ansiedad el nombre de su amigo en la lista de fallecidos. Angustia, ansia, congoja. ¿Qué es lo primero que pasa cuando pasa un accidente o algo? Que pensamos que ahí puede estar nuestro ser querido. Tenemos esa ansiedad, ¿no? Y estamos buscando, ¿y será o no será? Que a veces no podemos ni dormir. Estamos tan angustiados, tan acongojados. ¿Qué le pasará? ¿Qué le va a pasar a mi hijo, mi hija? Hermanos, el Señor nos llama y nos dice, echa toda tu ansiedad. Y aquí miramos en el libro de Pedro, dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Tenemos que confiar en la palabra, tenemos que confiar en Dios, a echarle toda nuestra ansiedad. Amén. Como iglesia, hermanos, eso es lo que a mí me preocupa. Yo no quiero que ustedes estén angustiosos, con ansiedad, con afán, porque eso lo va a llevar a enfermedades, que no queremos que usted esté enfermo o pase sus días en el hospital. Sí los voy a ir a visitar, pero yo no quiero que lleguemos a eso. Pero ¿qué vamos a hacer, pastor? Lo que la palabra dice. No te afanes, echa tu ansiedad sobre Él, que Él va a cuidar de ti. ¿Qué es lo que te hace falta, hermanos? ¿Necesitas un carro? ¿O tienes un carrito? Pues con ese empieza y ya Dios te va a dar el otro que quieres. Amén. Pero no te afanes empezando a trabajar 6, 7 días a la semana. No, aparta tiempo primero para Dios y después para tu familia. Amén. Y ya después para la iglesia o para tus amigos que te necesitan. Pero acuérdate, nunca te olvides de Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, es de Él. Todo lo que sabemos, Él nos lo ha dado. Jehová dio y Jehová quitó. Amén. Él sabe cuál es tu necesidad. Tenemos que buscar. Y yo buscaba y le decía al Señor, hay tanta palabra que me muestra el Señor, pero me llamaba mucho la atención. Mateo 12, 33, donde dice, busca conmigo Mateo 12, por favor, ahí lo tienes. Ya lo acabamos de leer, 12:33. Dios pide no tener ansiedad. Le dije, ahorita lo vamos a leer, la ansiedad es un sentimiento peligroso. Miren, hermanos, ansiedad es una puerta que se le abre y trae nerviosismo, trae enojo, trae estrés, trae enfermedad y trae muerte. La ansiedad, miren, nosotros tenemos sentimientos. Dios nos creó con sentimientos, pero Dios no quiere que usted o yo le abramos puertas al enemigo, porque el enemigo viene a atacarnos, hermanos, a través de esos sentimientos, de eso que Dios ha puesto en nosotros. Si usted se afana tanto, si usted
tiene demasiada ansiedad, hermanos, en algo, tengamos cuidado, porque eso es abrirle una puerta al enemigo. Y ese enemigo entra en nosotros. Y al rato ese enemigo nos va a controlar. Nos va a controlar y nos va a dañar. Nos va a dañar tanto en lo espiritual como en lo físico nos va a dañar. Amén. ¿Por qué? Porque eso va a traer nerviosismo, enojo, estrés, enfermedad y muerte. Muerte física y muerte espiritual, que nos puede alejar del Señor, de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque nos afanamos en el trabajo, tenemos ansiedad por comprar un carro o algo y queremos juntar el dinero y tengo que trabajar. Tengo que trabajar tanto que ya no puedo buscar ni del Señor. Yo les he dicho, tenemos que mantenernos ocupados en las cosas de Dios, hermanos, para no abrir puertas al enemigo, porque esas puertas nos pueden causar, esos demonios, espíritus que vienen a nuestras vidas nos van a dañar, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios así, dice, más buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. Y luego, ¿qué va a pasar, Señor? Y todas estas cosas serán, ¿qué? ¿Cuándo? Cuando busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me dedico a buscar todas las cosas que me causan afán y ansiedad, estoy haciendo las cosas mal. Tal vez las voy a poder obtener, pero al obtenerlas yo voy a empezar a perder mi familia, voy a empezar a perder la comunión con mi familia, la comunión con mis hijos. Mis hijos están creciendo, mis hijos se van a ir de la casa y yo por estar afanado buscando ese dinero para poder comprar un carro nuevo, para poder tener una casa. Hermanos, el enemigo engaña, y más a los cristianos. Hay muchas iglesias. Usted le habla del Señor a cualquier persona, oh, yo soy cristiano. Oh, sí, sí. Yo conozco la Biblia tal vez más que tú. A veces nos topamos con personas, hermanos, que tienen hasta maestrías o doctorados y usted ni sabía. ¿A poco está alejado del Señor? Conocí una persona que pasé años y hablaba con él y a veces nosotros pensamos, este no sabe nada, acaba de llegar a la iglesia. Cuando después me enteré que esta persona era pastor en su país, esta persona obtuvo un doctorado, esta persona entrenaba pastores y maestros, y llegó a la iglesia y nosotros lo mirábamos nuevecito, porque creíamos, como llegó nuevecito, no sabe nada. Pero esa persona llegó con su corazón duro, ya no quería nada. Y su esposa se acercaba y me decía, ore por mi esposo, hermano. Ella fue la que me dijo, mi esposo es un hombre preparado, hermano. Mi esposo, mire, él agarró hasta su doctorado, él enseñaba a los pastores, hermano. Él tenía, no, hermano, él sabe mucho, pero algo pasó en su ser, que ya no quiere nada con el Señor. Wow, decía yo que, y hablaba con otra persona también, y le comentaba a mi esposa, muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que empezar a tomar leche. Las cosas del Señor se llevan en serio y al pasito. No querramos nosotros saber todo en un día para otro, porque a veces así nos pasa. Llegamos a una iglesia o nos enamoramos tanto del Señor que queremos ya saber todo lo que la Biblia dice, hasta los misterios y la teología, y queremos saber todo, escatología y todo eso. Tranquilo, hermano. Primero tenemos, dice la palabra de Dios, que darle lechita, y ya después ya empieza la comida fuerte. Pero cuando estas personas empiezan y entran y les empiezan a dar comida en lugar de darle lechita, se sienten a veces bien cabezones que todo lo saben, y a veces se empiezan a poner al tú por tú con el pastor o con los maestros y ya no lo respetan. ¿Por qué? Porque leyeron un libro de escatología y ya creen que todo lo saben. Cuando el pastor o los maestros han ido y han estudiado y Dios los ha ido levantando poco a poco y tienen 20, 25 años en el Evangelio, esta persona que tiene 3, 4 años ya le quiere enseñar. Y luego se levantan y empiezan a entrar en rebelión como Satanás y ya quieren también su puesto. No, hermano, las cosas de Dios se toman a la ligera y en serio. Y yo hablaba con ciertas personas y me decía, no, pues estoy alejado, tengo 10 años. Les ayudaba a los pastores, les ayudaba a los músicos, les ayudaba. Y yo no los presiono. Yo les digo, pues eres bienvenido cuando gustes.
Dios tiene algo para ti. Está tratando Dios con él. Amén. Pero eso es a lo que voy. De que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en todo lo que hacemos. En esa ansiedad, en el afán de no abrir puertas al enemigo, porque ese enemigo toma ventaja de nosotros. Las cosas del Señor se toman en orden. Y como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino y después lo demás se te va a dar, va a ser añadido. No busques las cosas que tú quieres. Las puedes obtener, sí, pero como te decía, te va a causar consecuencias. Yo lo he mirado, yo lo he vivido. Matrimonios destruidos, hijos que ya no quieren saber nada del padre, el padre les habla de la escritura. ¿Qué me vas a decir a mí? Cuando yo te necesité, estabas ahí, estabas allá metido siempre en la iglesia. Las esposas que ya no quieren nada con ellos. Esposas de pastores, hermanos, que los están divorciando, porque sabe, el pastor está casado con la iglesia, no con Cristo. Porque el pastor pasa más tiempo en la iglesia que en su hogar cuidando de sus hijos y de su esposa. Porque han confundido las cosas. Piensan que están buscando el reino de Dios y su justicia, pero el enemigo viene a confundirnos, hermano. Y yo he hablado con hijos de pastores, y eso es lo que ellos piensan de sus padres. Y yo trato y le pido a Dios dirección, de yo no caer en ese error. Y yo cuando me salí de la otra iglesia, yo le decía a mi expastor, ¿usted se atrevería a darme consejos? Me decía sí. Le dije, ¿usted se atrevería a contarme sus errores? Le pensó un poco y me dijo, tal vez sí. Le dije, porque yo quiero aprender de usted de sus errores para no cometerlos como pastor. Amén. Tenemos que ser transparentes y sensibles. Tenemos que ser humildes. Los pastores cometemos errores, muchos errores, pero vamos a darle cuenta a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tenemos que aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Dios, echa tu ansiedad sobre Él, dice Pedro en su carta 5:7. La clave la encontramos en buscar el reino de Dios, hermanos. No te afanes, no te angusties. Yo sé que estamos pasando por luchas y pruebas todos los días. Lo puedo mirar en tu cara, aunque no me lo digas. No soy adivino ni tengo ese espíritu pitónico, lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero podemos mirar a veces, nuestra cara refleja. ¿Cómo estás, hermano? A veces engañamos, pero estamos pasando por unas luchas y pruebas. A veces estamos tan afanados. No tengo para la renta, no tengo para el pago del carro, me lo van a quitar mañana. Y no decimos nada. No tengo para darles de comer a mis hijos. No te afanes, hermano. Yo puedo orar por ti, puedo ayudarte a orar, para que Dios quite toda tu ansiedad, para que Dios quite todo ese afán, para que Dios cargue esas cargas con Él y tú aprendas a echar tu ansiedad sobre Él. No te afanes, hermano, hermana. Dios tiene grandes cosas para ti, para mí. Y estamos aquí para ayudarnos, para orar por ti, para ayudarte en todo lo que podamos ayudarte. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, y tenemos que amarnos y ayudarnos. Yo sé que vienen días duros, y si estás pasando, acércate a nosotros, acércate al pastor o a alguno de los diáconos y platica con ellos, pero para que te ayuden a orar. Amén. Póngase de pie, hermano. Eche toda tu ansiedad sobre Él, que Él te cuidará. Él es mi paz, dice el canto. Él es mi paz.